La victoria, vamos con Dios nuestro Rey, que con su brazo fuerte, robusto, siempre defiende su grey. Pues sin temor avancemos, entusiasmados por fe, siempre alegres cantemos, gloria a Dios nuestro Rey. Ni es la carrera de los valientes, ni de los fuertes la paz. Y a la victoria, ¿quién será este buen rey? Tienen las tropas, los que le siguen en esta lucha de fe. Es Jehová el poderoso, entre los reyes el rey, acompañados por todos. En la carrera de los valientes, ni de los fuertes la paz, más de los fieles en Cristo es el eterno solaz. Y a la victoria bajo tan buen general derrotaremos y enseguida todas las fuerzas del mal. Reinos y tronos aún mundos, todos al fin pasarán, pero los fieles en Cristo vida eterna tendrán. Y en la carrera de los valientes, ni de los fuertes la paz, más de los fieles en Cristo es el eterno solaz. Amén. Bien, dice la Escritura, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y es lo que buscamos alcanzar, ¿verdad? Cada día la misericordia de Dios, su bendición, su guía, su dirección. Tengamos palabras de oración, hermanos, oremos aquí donde estamos. Padre Celestial, honramos y bendecimos su nombre. Gracias, Señor, por este día, gracias por la vida que nos da, la salud. Gracias, Señor, porque en medio de tantas enfermedades, pestes, enfermedades virales que andan en el aire, aquí estamos, Señor, tal vez afectados un poco, pero de pie, seguimos luchando, seguimos de frente, Señor, dispuestos para pelear la buena batalla de la fe. Ayúdenos, Señor, en lo que nos resta, de manera que su nombre, Señor, sea exaltado y glorificado entre los hombres, en la iglesia y aún entre los impíos. Dios, perdone nuestras faltas, todo pecado y toda maldad, toda iniquidad, Señor. Todo aquello que es en contra, Señor, de tu santo nombre, que encuentres en nuestras vidas, Señor. Dios, bendiga este servicio, agrádese de él, recíbalo, mi Dios, como ofrenda agradable. Permítanos, Señor, entonar cada himno, cada alabanza, y que sea para nuestra edificación, para nuestro gozo y fortaleza también, Señor. Que podamos cantar con el corazón, con el entendimiento, con nuestra alma, Señor, con nuestra mente, nuestro espíritu. Podamos edificarnos, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia presente, por cada hermano que está al iniciar el servicio, y por los que vienen en camino, tráigale con bien, Señor, y apresúrele el paso para que no se pierdan, Señor, más de este servicio. Mi Dios, encomendamos también a su siervo en la exposición de su palabra, para que sea usted guiándole en toda palabra, Señor, que haya de decir, y que su palabra, Señor, encuentre cabida en nuestras vidas, de manera que haga conforme, Señor, la envíes a cada corazón. En sus manos, Señor, nos encomendamos y damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Dice este pequeño coro: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes.
de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y es sublime. Atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. Como este himno dice, hermanos, que así sea también nuestro sentir y nuestras oraciones a diario. Cristo fiel te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, Señor, y si encuentro pruebas aquí, yo quiero hablar solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, Señor, cerca de ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, quiero seguir cerca de ti, Señor, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, Señor, cerca de ti. Dame confianza en ti. Amén. Cristo fiel te quiero ser. Dios nos ayuda, hermanos, a ser fiel a nuestro Dios, para que como Job no añadamos despropósito alguno. Busquen, hermanos, en sus Biblias la carta a los Gálatas. Capítulo 1, vamos a leer capítulo 1 de la carta a los Gálatas. ¿Lo tiene, hermano? Si no trajo Biblia, pues apóyese en la pantalla. Gálatas, capítulo 1. Vamos a leerlo de manera antifonal para que participemos todos. Leamos bien, leamos cada uno en su tiempo y respetando, ¿verdad?, todos los signos de puntuación y todo lo que encontremos en el texto. Leamos entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos,
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, será anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Que eran anticristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Bendita sea su palabra, hermanos. Que así se diga de nosotros también. Y glorificaban a Dios en mí. Vamos a entonar un último himno para terminar esta parte devocional. Dice este himno, sea la paz. Maestros, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas, sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor, doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Maestro,
angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los astros profundos se libra cruel tempestad. Alza el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolongue esta calma, no me abandones más. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Vamos, ¿verdad?, a dar continuidad al estudio que tenemos, que es sobre el tema, la carta a los Gálatas. Estuvimos viendo el jueves pasado, con la ayuda del Señor, el falso evangelio. Miramos algunas características de un falso evangelio. No sé ustedes, hermanos, pero estos temas que los hermanos suben al grupo de la iglesia, yo los agarro y los comparto con un grupo limitado que tengo, que yo creo que también están en el canal de YouTube, pero hay uno de ellos que solo está en WhatsApp. Y él es el hermano Salvador Revelo. Y él siempre me está preguntando, ¿por qué esto? ¿O de dónde sacaste eso? O algunos detalles. Y me dice, mira, me preguntaron esto porque él los comparte con sus compañeros de trabajo. Él trabaja en la construcción en los Estados Unidos. Entonces, en sus horas de break, él aprovecha. Lo que les quiero decir, hermano, es que aquí nunca preguntan nada. No sé si es que quedan perdidos o es que saben demasiado. Por ejemplo, la última pregunta que me hizo él fue que yo le había dicho que en una de las prédicas que la gente seguía a Jesús. Jesús dijo, ustedes me siguen porque les di de hartar. Y aquí nadie me preguntó, pastor, ¿y eso es bíblico? Se quedaron así. Pero él sí me lo preguntó. Mira, me dice, díselo mis compañeros, ¿no? Amigos, que les comparto, que ahora sí la sacaste del estadio, me dice, porque me dijeron, ese es tu pastor, ahora sí la sacó del estadio, porque eso que dijo nunca lo dijo Jesús, dice, eso ya no es bíblico, porque ellos se gozan escuchando prédicas bíblicas. Entonces, ya le expliqué, pero si ni yo lo he leído en la Biblia, me dice, yo he leído la Biblia. Entonces le expliqué y le enseñé donde aparece en la Biblia y en otras versiones de la Biblia
y yo tengo una Biblia del año 1909, la versión Reina Valera 1909, y ahí sale literalmente. Entonces le mandé la imagen y le mandé todo. Y le expliqué acerca de por qué no decía en unas versiones, porque no es que la Biblia cambie las palabras, no es la Biblia que cambia las palabras, son las versiones, las traducciones de la Biblia, las revisiones, pero la Biblia está escrita literalmente como está. Eso le llama, ¿cómo le llaman a eso, Mario? ¿Ah? Eufemismo, el eufemismo, que es el cambiar una palabra que tiene un tono muy fuerte por uno más cómodo para que no se sienta tan ofensivo, tan grosero, tan áspero aquello. Entonces lo mandé y pues estaba, ok, gracias. Ahora, ¿entendiste o te quedaste perdido? Le digo, no, está bien, me dice, ahora sí. Pero aquí damos estudio, yo no miro que nadie pues pregunta acerca de lo que se le está enseñando, hermano. La idea de esto es que usted salga edificado. Pero para que usted pueda salir edificado, usted tiene que ejercitarse, estar revisando los textos en su Biblia, o los va apuntando en un cuadernito y va chequeando y va viendo lo que le parecía bien. Vamos al Evangelio, a la carta de Gálatas. Esta carta, habíamos dicho, es muy interesante, hermanos. ¿Cuántos vinieron el jueves pasado? ¿O cuántos no vinieron? Levanten las manos los que no estuvieron el jueves pasado. 1, 2, 3, 4. Usted estuvo, ¿ah? 4. ¿Usted, hermana Luz? Tampoco. Levante la mano. 5. Póngame el mapa, por favor. ¿Lo tiene ahí? En las diapositivas. Por favor. Vamos a leer de Gálatas del capítulo 1, el verso 6 al verso 9. Ahí tenemos, ¿verdad?, a manera de introducción, lo que es Galacia. En la parte superior, estoy esperando todavía. Es que me quería comprar uno de 300 y pico, ni que era, Dios, le digo, eso es muy caro. Entonces, allá arriba dice Galacia, por donde está el icono rojo, ¿verdad? El globito rojo, donde dice Frigia, era el centro de Galacia. Nosotros miramos aquí abajo, a mano, después de Siria, allá donde salen todos los puntos. Podemos ver desde ahí de Jerusalén, Judea. Présteme la sombría, tal vez así le dan pena. Aquí, mire. Aquí es Judea, aquí Antioquía. ¿Por qué les enseño Judea y Antioquía? Porque aquí es Cesarea, Jope, Lidia, Jerusalén, Damasco. De aquí iba Pablo cuando se le apareció, desde aquí en Jerusalén a Damasco, cuando se le apareció a nuestro Señor Jesucristo. Y fue desde aquí de Damasco cuando fue a Antioquía de Siria, que es en Hechos capítulo 13 donde se levanta la primera iglesia gentil y misionera, ¿verdad? Después, gracias hermano, gracias, pero mucho, porque ahora me va a perder a mí. Hágalo a la izquierda, aquí es la derecha, a la izquierda. Para allá, pues, a la derecha. Para allá, dele más. Súbalo un poquito. Un poquito, súbalo. Algo que les voy a enseñar también, aprovechando el mapa. Subílo más, hijo. Ahí. Entonces tenemos Antioquía de Siria, ¿verdad? De aquí es donde salen, si ustedes pueden ver, los 4 viajes misioneros del apóstol Pablo. Muchos registran 3, pero son 4 con el último con el encarcelamiento en Roma. De aquí sale a Tarso, pero el primer viaje sale a Chipre, a Salamina, la isla de Chipre, de ahí a Pafo, de Pafo a Atalía, que es Pergue, de Pergue sale, dice, a Antioquía de Pisidia,
de ahí va a Listra, de Listra a Iconio, de Iconio a Derbe, y de ahí se regresa del primer viaje misionero, pasando nuevamente por la misma iglesia, pero cuando llega a Pergue, de Atalía, regresa a Antioquía, ya no pasa por la isla de Chipre. Entonces podemos ver cada uno de esos viajes misioneros. Lo que le quería compartir es acerca de los idiomas de Hechos capítulo 2. Acuérdense de estos nombres: Capadocia, Cilicia, Galacia, Frigia, el Ponto, que aquí en Galacia, y todos estos nombres eran los nombres de los judíos. Todos estos eran los nombres de los judíos, de los lugares de los judíos que se reunieron en Jerusalén en Hechos capítulo 12, en Hechos capítulo 2, cuando se dio el don de lengua. Entonces, estas eran lenguas, ¿cómo le llaman? Lenguas paganas las que ellos hablaban, no eran porque habían nacido en esas lenguas, no hablaban el hebreo del judaísmo. Bien, entonces ya podemos ubicar cuánto pudo haber viajado el apóstol Pablo desde aquí hasta Siria y cuánto fue su viaje misionero. Solo quiero recordarles que no habían en ese entonces, no habían los buses con aire acondicionado que hay ahora, los grandotes de interlocales, expresos, no, con buenos asientos, no habían microbuses, no habían transporte, ni habían carruajes, pero él no lo ocupaba. Todo eso se lo tiraba en burrito, algunos lugares caminando, otros lugares en camello y otros lugares en barquito, para poder hacer la obra misionera. Nosotros tenemos vehículos, apenas no caminamos ni la 10ª parte. Se dice que por lo menos el apóstol Pablo, sumando todos sus viajes misioneros, viajó 15.000 kilómetros. Un comentarista dijo eso, 15.000 kilómetros, sumando toda la distancia de sus viajes misioneros, ¿no? Llegando hasta Roma. Entonces, hermano, nosotros tenemos la facilidad de compartir con alguien, como le decía la vez pasada, sin necesidad de viajar tanto o de poner excusa o argumento. Es que yo no tengo, es que él sí puede porque tiene aquel, pero yo no puedo. Siempre andamos viendo lo que pueden hacer aquellos, pero no miramos lo que podemos y debemos hacer cada uno de nosotros como cristianos que somos. Todos podemos compartir la obra de Jesucristo. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir, ¿qué? ¿Me están siguiendo en la lectura? ¿Y cómo me van a preguntar si ni la Biblia abren, hermano? Esa es una de las desventajas de tener esta pantalla. ¿Saben qué, hermano? No, cuando yo le diga ponga el texto, lo pone. Si no, no lo ponga, porque si no, no abren la Biblia. Cuando la lleguen a abrir, les va a salir un alacrán. Sí, porque no la abren. Vamos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que lo llamó por la gracia de Jesucristo para seguir repítalo fuerte, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Dos argumentos hay ahí: perturbarlo a usted o al creyente y corromper el evangelio de Cristo. Mas si aún una probabilidad, dijimos, no es que una realidad o una verdad absoluta, una probabilidad, mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro ¿qué? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dijimos que anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica ¿qué cosa? Diferente del que habéis recibido, sea. Entonces, miramos ahí, hermanos, con la ayuda del Señor, que en estos 4 versículos nos está hablando del verdadero evangelio y que hay un falso evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.
por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra, de escudriñar tu palabra, de ser instruido en tu palabra. Y gracias, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para poder tener tu palabra en nuestras manos, para poder estudiar tu palabra? ¿Quiénes somos nosotros? Pero es por tu gracia que nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable, es que hoy podemos estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, pero también a aplicarla en nuestro corazón. Como un bálsamo de amor, como un ungüento de amor, Señor, aplica tu palabra en nuestro corazón. Por Cristo Jesús te lo pedimos, con acciones de gracia. Amén. Hermanos, hoy hay tantas sectas porque sectas son aquellas que salen de una iglesia y comienzan a predicar un evangelio diferente. Cuando decimos diferente es que se salen del orden bíblico, se salen de la interpretación bíblica, y entre ellos tenemos, por decir así, a los mormones, que ellos tienen su propio libro que le llaman el libro del Mormón y la perla del gran precio, y ellos ocupan sí ciertos pasajes de la Biblia, pero ellos dicen que ellos tienen el otro testamento que Moroni le dio a Joseph Smith, el otro testamento que va aplicado a la América, porque ellos dicen que Jesús vino a bautizar aquí en América, pero cuando se ponen las imágenes que de acuerdo a la revelación de Joseph Smith, salen unos ríos bien bonitos y unas personas bien elegantes con unas vestiduras, unos atuendos bien elegantes, pero yo no sé qué se hicieron, porque cuando vinieron los españoles, los ingleses, los franceses, los portugueses, aquí hallaron un poco de gente en taparrabo, no los hallaron con esos atuendos, unas túnicas bien elegantes, bien bonitas. Y cuando decimos en taparrabo, pues no eran ropas así de telas bonitas, sino que eran, ¿cómo le pudiera decir? Típicas de aquí, pero no eran esos atuendos elegantes, finos. Entonces las tablas de oro nunca se hallaron, más con estas crisis. Entonces son cosas que han cambiado el evangelio. Lo mismo el de los testigos, que otro que recibió otra revelación, otra interpretación. A ese lo agarraron en un juicio y lo partieron en dos, porque dijo que él sabía el griego. Y por eso él había interpretado la Biblia del original griego y le cambió varias cosas a la Biblia. Lo que él hizo fue que agarró el Nuevo Testamento que habían ya traducido y comenzó a hacer algunos cambios que él pareció. Y le dijeron que por qué lo había cambiado, y que él dijo que él sabía griego. ¿Usted sabe griego? Sí. Dígame el alfabeto griego. Lo perdieron. Hoy usted puede aprender el alfabeto griego, aunque sea en YouTube, un tutorial. Pero en ese entonces, los años 800, 900, no sabía. Entonces, lo enjuiciaron al hombre. Pero así ha pasado, hermanos, con muchos, yo les digo farandulero, y que la gente lo sigue y cambian el evangelio. Pero vamos a ver en esta noche que allí dice que no hay otro evangelio. ¿Sabía usted? No hay otro evangelio. Y eso es lo que tenemos que ver, que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo quieren corromper. Objetivo, vamos a ver el tema, el verdadero evangelio. Creo que ahí lo tiene, hermano. Objetivo, reconocer las diferentes características del verdadero evangelio. Recuerden qué significa evangelio. ¿Alguien me puede decir qué significa evangelio? Y tenía dos connotaciones. ¿Quién me las puede decir? ¿Alguien me las dice? Nini. Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las dos connotaciones? Una enfocaba ¿a qué? ¿Alguien dijo? La muerte. Siga, sin miedo. Que así es que no se nos olvida. No, eso no. La muerte sí. No, antes de resucitar tuvo ¿qué? Sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo.
¿verdad? Esa es la primera connotación. ¿Y la segunda connotación? ¿Cuál era? Vamos, uno por uno, no se me agrupen que no los puedo escuchar a todos. Iba relacionado a la doctrina, que es la aplicación del primer contexto. La primera aplicación dice, o connotación, era la muerte. Y la segunda, ¿qué significaba? El significado de la muerte. ¿Ves? Lo que significaba la muerte de Jesucristo. El problema, hermanos, en el contexto histórico es que el Evangelio dice que es poder de Dios pero Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo. ¿Por qué creen ustedes que el Evangelio, que es buenas nuevas, le podría dar vergüenza a Pablo? Por lo que había hecho antes, porque perseguía a la iglesia. ¿Alguien más? ¿Le oigo? Hable más fuerte. Él decía, porque no me avergüenza. Es decir, para él era algo muy valioso, de mucha estima. No le daba pena, aunque a nosotros nos dé pena. Porque sencillamente en el contexto histórico, hablar de Jesucristo era una locura. Era una locura creer que una persona que murió bajo maldición podía traerte bendición. Era una locura creer que el Dios santo para los judíos, único, que dice Deuteronomio capítulo 6 versos 4, Jehová tu Dios uno es, y que Dios, ese Dios santo que ellos proclaman, que hasta no pronunciaban su nombre, lo cambiaron a Adonai para no pronunciar el nombre, a pesar de que Dios le había dicho, con este nombre me llamaréis, que es yo soy, o Yahweh. Entonces, con ese nombre lo cambiaron y era tan santo hasta el nombre que no lo pronunciaban. Iban a concebir en su mente que él se llegara a una mortal para traer un hijo. En el contexto aquel le llamaban semidioses, que va relacionado a la cultura o a la mitología griega y romana, a ese tipo de cultura, aún a los fenicios. Entonces, para ellos era locura. Para ellos era locura que un hombre que murió bajo maldición, como el más miserable, como el más desgraciado, como lo más vil, pudiera tener el poder de transformar al pecador, pudiera tener el poder de santificarte si él murió como lo más vil. Alguien que murió como un maldito va a hacerte bendito. Alguien que murió como lo más despreciable en esta vida, como una lacra, va a santificarte a ti. Alguien que murió crucificado va a darte vida a ti. Entonces, en la cabeza de ellos no cabía. Este está loco, dice. ¿Cómo me va a presentar, por decirle, que ese fracasado me va a dar el éxito a mí? Que ese perdido me va a dar la vida eterna a mí. Ellos lo conceptualizaban así. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo. No me da pena hablar de Jesucristo. Porque para lo que ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. ¿Ves? Vamos entendiendo entonces lo que es el Evangelio. Vamos entendiendo. Estuvimos viendo su etimología y estuvimos viendo algunos aspectos básicos del Evangelio, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermano, características del verdadero Evangelio. Esto es bastante, el estudio, les he dicho, es bastante amplio porque estamos hablando casi más de 40 puntos, aquí 30 puntos, de lo que yo les dije que era sobreabundantemente enorme las características de un verdadero Evangelio. En primer lugar, el Evangelio es un mensaje de nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Oiga bien, el Evangelio, las buenas noticias, es un mensaje de gran gozo para todo
el pueblo. Entonces, Lucas 2:10 al 11 y Lucas 2:31 al 32 nos hablan de las buenas nuevas que dieron a María. Buenas nuevas, unas noticias de gran gozo que cuando te traen una noticia, por ejemplo, si tenías un pariente y vivía lejano, ¿verdad? Y tenía, bueno, ahora se miran por video, pero en mis tiempos de juventud, que no existía eso, las videollamadas, que dijeran, viene tu papá. Uno se desesperaba por esperar ese día. Uno se hacía, ese día barríamos, arreglábamos la casa, pintábamos todo, porque viene mi papá y es una buena noticia. Cuando le dan la noticia es de gran gozo, ¿verdad? Porque es una buena noticia. La pregunta es que si esa noticia que llegó a tu vida todavía sigue produciendo ese gran gozo. ¿De qué? De que estabas perdido y ahora Cristo te ha encontrado. De que estabas condenado y ahora Cristo te ha salvado. De que estabas en tiniebla y ahora Cristo ha resplandecido en la faz de tu corazón. ¿Qué produce en tu corazón? ¿Produce gozo o todavía vives en la misma tristeza? Les decía que era capítulo 2, verso 10 al 11. Vamos a leer ahí. Dice: pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas. ¿De qué? Si el mensaje que le estaban dando a María, oiga bien, que solo iba a ser el instrumento escogido por Dios para traer al mundo al Salvador, al Rey, al Señor, al Dios encarnado. Esa era la misión de María. Así como la misión de Juan Bautista era preparar el camino, la misión de María era traer a aquel de quien se estaba preparando el camino. Pero si solo, óigame bien, si solo eso dice el ángel, no María, el ángel que no necesita salvación, ¿me están escuchando? El ángel que no necesita perdón, el ángel que no necesita arrepentimiento, el ángel que no necesita ese nuevo nacimiento como nosotros, el ángel está en la adoración allá en el cielo. Para él era una noticia de gran gozo, cuanto más para nosotros. Y María era que iba a ser la incubadora. Y ahora nosotros que somos los hijos, no la incubadora, somos los hijos redimidos por su sangre. Cuánto mayor gozo no debería producir en nuestra vida. ¿Y sabe por qué no muchas personas en la iglesia llevan vidas deprimidas? Porque no han entendido las características de un verdadero evangelio. ¿Qué significa el evangelio? Y aquí dice que es una nueva de gran gozo al pueblo. Ahí estaba también en Lucas 2, capítulos 31 y 32. El evangelio, otra característica del evangelio fue que era un evangelio que había sido profetizado por el profeta Isaías. Había sido profetizado por Isaías. Y vamos a ver en Isaías capítulo 41, y lo hacen rápido porque no les va a poner el hermano los textos ahí para que se les quite la artritis de los dedos y puedan leer la Biblia aunque sea aquí. Si no la leen en su casa, pues aprovechan y la leen aquí. 41, 27 dice así: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero ¿de qué? ¿Usted es feliz por ser cristiano? Hay gente que lo que lo hace, le produce alegría, son cosas materiales,
son cosas vanas, son cosas pasajeras, cosas de este mundo, efímeras. Hay gente que lo que le produce alegría, como la juventud ahorita, es que haya ganado su equipo favorito. Hay gente que lo que les produce alegría, hablando en el término cristiano, porque el mundo sabemos que está perdido, el capítulo final que viene de la novela, a ver cómo va a quedar. Les produce alegría los días de pago, ¿verdad? Aunque a la semana ya estén tristes. Pero todo eso le produce alegría a la gente. Pero es raro que alguien viva alegre por ser cristiano. Es raro. Pero la Biblia dice que son buenas de gran gozo. Pero gozo que te va a mantener una vida alegre. No una vida deprimida. Qué tristeza es que el mundo, aunque sea una apariencia, pero le da alegría a la gente. Usted va a ver a la gente suelta el 30 de mayo o antes de llegar al 30 de mayo para las actividades de festividades. Usted la va a ver en Semana Santa, ese mercado que no se puede ni entrar, en diciembre ni digamos. Y cada vez que haya festividades y se oyen aquellos parlantes en las tiendas llamando a la gente para que se ahorque como Judas con los precios y cuestiones, pero la gente se siente alegre. Y ya le pudieron dar el crédito y les da alegría que le hayan dado el crédito. Sí, les da alegría que le hayan dado el préstamo, aunque después anden con los nervios destrozados donde no lo puedan pagar. Pero eso le da alegría a la gente. Pero aquí no les da alegría nada. Ni que se predique de una ni de otra manera. ¿Por qué, hermano? Si la Escritura dice, volvamos a leer, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén. Daré un mensajero, y a Jerusalén daré un mensajero. ¿De qué? De alegres nuevas. Vayamos a Isaías 52, ahí nomás, vamos a ver varios versículos, 52:7. Dice así, Isaías 52:7, hermano, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres, ¿qué cosa? Alegres nuevas. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Dios, tu Dios reina. Qué tremendo, hermano. Hasta leer esto se siente sabroso, ¿verdad? Pero ¿cómo lo lee usted? Ni siquiera lo lee con una voz audible, sino que lo pasa. Cuán hermosos son los pies. No, los míos son cayudos. Del que trae alegres nuevas. No, alegres no miro nada, y nuevas no miro nada. Del que anuncia la paz. ¿Cuál paz? Y solo matando se vive uno, dice. Del que trae nuevas del bien. ¿Cuál bien? Me dice, sí. Mira, cada día vamos de mal en peor. Del que publica salvación. ¿Quién? Solo Dios sabe quién es el que se salva. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Sí, pero reina allá. Reina allá. Allá es donde reina. No reina en su corazón. ¿Entendimos eso, hermano? ¿Pudimos entender eso? ¿Cómo lo podemos leer y cómo debería leerse? No sé si cuando usted lee su Biblia, Isaías, capítulo 52:7. No sé si cuando usted lee su Biblia le produce gozo. O le produce tristeza o apatía. 61 del 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. ¿Qué dice? Si lo que le trae el Señor, en primer lugar, dice que es bueno. El Evangelio no dice que es malo, hermano. Es bueno. Es bueno. Y es algo nuevo para nuestra vida. Quizás la noticia de saber de Jesús es vieja, pero de experimentar
esa gracia de Jesús en nuestra vida es algo nuevo, porque no todo el mundo la tiene. Muchos tienen la noticia, pero no tienen a la persona de esa noticia. Muchos saben de que Jesús murió en la cruz, pero poco experimentan de que Él reina en el corazón del hombre. Es una nueva, porque son nuevas experiencias. Hermanos, qué tristeza es no entender lo importante que es el Evangelio en la formación de nuestra adoración a Dios. Y es por eso que nosotros no adoramos a Dios. Le cantamos, pero no lo adoramos. Oramos, pero no lo adoramos. La adoración va más allá de entonar un cántico. Va más allá. Porque la adoración envuelve todo mi ser en un solo espíritu. Yo no estoy viendo si el hermano está dirigiendo bien, si la que está a mi lado está cantando bien, si el cipote que está a la par está llorando. Yo estoy envuelto en esa atmósfera, en esa nube del Shekinah que me lleva a una adoración en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Eso es adoración. Cuando estoy orando, una cosa es que llegue, me postre y clame, ruegue, pida, suplique. Y otra cosa es que lo adore por lo que Él es. No por lo que me da, sino por lo que Él es. Que Dios es Dios y Él reina. Adorar a Dios. Pero para poder adorar a Dios, tenemos que conocer a ese Dios. Y usted no puede conocer a Dios, oiga bien, si no es a través de su palabra. Y para que usted pueda vivir su palabra, entender su palabra, interiorizar su palabra, necesita tener el espíritu de su palabra. Le pregunto, ¿quién fue el que entró en la mente, el corazón, el cuerpo de cada uno de los escritores de la Biblia? ¿Quién fue? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Son los nombres que se le dan. Ese mismo Espíritu es el que le va a dar a su espíritu gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor. Pero si usted lee sin ese espíritu, jamás va a entender nada. Ese mismo espíritu es el que le va a llevar a conocer al autor de toda la escritura. ¿No dijo eso Jesús? Enviaré a mi espíritu y Él os hará saber todas las cosas. Porque tomará de lo mío y se lo dará a vosotros. ¿Me entienden, hermano? Ese es el Evangelio. El verdadero Evangelio. Profetizado. Predicado bajo el Antiguo Testamento. Oiga bien. El Evangelio fue predicado en el Antiguo Testamento. Miremos lo que dice la Escritura, Hebreos 4:2. Ahí en su Biblia, desempólvenla. El monitor era para ayudarnos, por si alguien no traía Biblia, pero lo hemos agarrado reemplazando la Biblia. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? ¿Cómo a quién? Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y eso es lo que sucede hoy en día. Pueden oír bonitos sermones. Y se me olvidaba, pero aquí públicamente quiero darle gracias al hermano Reader por ese mensaje el día martes. Muy bonito, gracias a Dios que lo está usando. Yo estaba prestando mucha atención y era necesario eso. La justificación de un gran amor. Así es el tema, ¿va? Muy bonito, muy interesante, bien aplicado al contexto del hijo pródigo, me gustó. Dijo que iba a seguir, hermano.
Sígalo, hermano, porque está muy bien. Necesitamos escuchar esos temas. Y dice aquí, hermano, pero ¿de qué sirve el tema si no va acompañado de fe? Se puede predicar, se puede enseñar, muy bonita tuvo la predica, qué buena esa predica, poderosa la predica. Pero a los 2, 3, 4 días lo miramos otra vez con la cabeza gacha. ¿Por qué? Porque aunque haya sido poderoso el mensaje, aunque haya sido de bendición, haya sido ungido, haya sido lo que haya sido, a usted no le aprovechó porque no lo escuchó con fe. Con fe es creer. Eso lo enseñamos con Pedro. Con fe es apropiarse de lo que Dios está hablando. Creo que eso hace unos martes atrás lo enseñamos cuando Pedro se presentó la pesca milagrosa con Jesucristo. Pero dice que son buenas y son nuevas. Quiere decirle, hermanos, que uno de los problemas, decía uno de los escritores o predicadores, pensadores antiguos de la palabra de Dios. No es que la Biblia sea difícil de entender. La Biblia no es difícil de entender o de comprender. Oiga bien, no es difícil. La Biblia, lo que es difícil es de ser aceptada. Porque usted la puede entender, pero quizás dice, no voy por eso. No me parece. Eso no va con lo mío. Eso no es para mí. Porque yo tengo mi carácter, yo tengo mi formación, eso no va conmigo. Entonces la Biblia no es difícil de entender. La Biblia no es difícil de comprender. Lo que es difícil es de aceptar. Y eso es lo que dice aquí. No les aprovechó. Ellos oyeron la palabra, porque dice que se les predicó al pueblo de Israel las buenas nuevas, igual que a nosotros, pero a ellos no les aprovechó por no oírla con fe. La escucharon, pero no la oyeron, no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Espero que estos estudios no sean para que usted se aprenda más versículos bíblicos, sino para que usted despierte un espíritu fervoroso por el Evangelio de Jesucristo, que es su palabra. El Evangelio, hermano, otra característica, el verdadero Evangelio, la cuarta característica, manifiesta. El Evangelio da a conocer, cuando dice manifiesta, es que da a conocer públicamente la gracia de Dios. ¿Por qué manifiesta? Porque era un misterio escondido, la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo. Él lo vamos a ver más adelante en Gálatas. Pero el Evangelio trae a la luz esa gracia de Dios. Hechos 14:3, vamos a ver, Hechos 14:3, manifiesta a través del Evangelio, es que se manifiesta la gracia de Dios. Quiero decirle, hermanos, que muchos de estos principios, toda su mayoría, lo tomé de un comentario del pastor John MacArthur, porque he aprendido, ¿verdad?, que cuando uno toma parte de esa información, por muy pequeña que sea, nos enseñaron ahí en Grandes Doctrinas que tenemos que dar el enunciado de dónde, o la bibliografía, de dónde sacamos aquel pensamiento, aquella porción, ¿okay?, para no quedarnos con el crédito. Entonces dijimos, John MacArthur, varios principios, cuidado la mayoría de ellos. Manifiesta la gracia de Dios. Hechos capítulo 14 versos 3 dice: por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daban testimonio a la palabra ¿de qué? Concediendo de que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Hermanos, ahí estamos hablando en Iconio, muchos creyeron. Y como muchos creyeron, se detuvieron ahí, dice, mucho tiempo, confiados en el Señor, hablando con valor, denuedo, ahí significa valor. ¿Por qué necesitaban valor?
porque obviamente estaban amenazados de muerte, los andaban persiguiendo, los agarraban a pedradas, los echaban presos. Cualquier ser humano en determinado momento, mira que se les viene una turba encima con palos, machetes y piedra, le da canillera. Y dice, mejor me caigo antes que me caiga en ellos. Entonces ellos necesitaban valor para predicar el evangelio. Entonces dice que el cual daban testimonio a la palabra de su gracia. Yo quisiera que, yo no sé cuántos pueden levantar su mano que entienden el significado del término gracia. El significado del término gracia. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, pastor, yo entiendo el significado? No le estoy hablando teología no, que entiendan el significado, porque hablamos de la gracia, del evangelio de la gracia, de la inescrutable gracia, de la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, la gracia de su evangelio. ¿Cuántos entienden qué significa la palabra gracia o el evangelio de su gracia? Tenemos una, ¿alguien más? El hermano Pepe. Tenemos allá a Cristian. ¿Alguien más? Hermano Pepe, diga lo que entiende del evangelio de la gracia. Un regalo no merecido. ¿Y usted qué dice, Cristian? Sí, usted que se está señalando con el dedo gordo. Lo mismo. ¿Pero por qué es no merecido? No le oigo, hábleme fuerte, como un león. ¿Y por qué no somos dignos del regalo, hermano? Como pecadores ¿estamos o estábamos? Estábamos. No, que hablamos del término iglesia. Estábamos. ¿Alguien más? Los tres dieron acertadamente. Gracia, cuando entiendo gracia, cuando usted entienda gracia, es que se va a dar cuenta. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo hablo por mí mismo, lo miserable que yo era, lo perdido que yo era, lo desgraciado en esta vida que yo era, y todo lo bueno que Dios ha hecho en mi vida. Todo lo bueno. Entonces, entiendo que es gracia. Él dijo un favor merecido, inmerecido, porque no me lo merecía. Dijo, hermana, estaba separado de Dios. Era pecador, perdido, blasfemo, horrible, burlesco, charlatán, odioso, desgracia y vergüenza para la humanidad. Pero aún así Dios se humilló en agarrar aquella podredumbre y reciclarme. Con la diferencia que cuando uno lo reciclan, hacen algo nuevo. No es que lo achatan y lo venden en la chatarrera, no. Sino que el Señor de toda aquella podredumbre me lavó y hizo algo nuevo. ¿Lo merecía? No. Lo sigo mereciendo. Bueno, en aquel entonces, pastor, yo no lo merecía, pero ahora sí lo merezco. No merecemos nada. Nada aún. ¿Por qué no merecemos nada? ¿Por qué no merecemos nada? Porque aunque por todo lo que nosotros hagamos, no hemos hecho nada para Él. Decía en el Evangelio, cuando hayas hecho algo, no te jactes, sino di lo que debía haber hecho, lo que debía. Es decir, era mi obligación, es mi responsabilidad, es mi deber. Por eso dice, lo que debía haber hecho, eso hice. Y entonces dirás, siervo inútil soy. ¿Por qué soy un siervo inútil? Porque no he hecho nada extraordinario para Dios. ¿Qué extraordinario hemos hecho durante nuestra vida cristiana? Que podamos gloriarnos, que podamos jactarnos. Yo hice esto. Algo más extraordinario que sobrepase, iguale o sobrepase la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted puede decir, al menos yo he hecho lo que hizo Jesucristo. Yo me igualo a Jesucristo. Usted pudiera decir, al menos yo hice más que Jesucristo. No. Entonces no tiene de qué jactarse.
Entonces todavía no merecemos esa gracia. Porque ¿sabe qué dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versos 2? Verso 1. Que aún siendo pecadores, Dios nos dio vida aún siendo pecadores. ¿Qué le dijo a los romanos? Que Dios nos ama aún siendo pecadores. ¿Qué le quiero decir con esto? No porque somos salvos hemos dejado de pecar. ¿Alguien ha dejado de pecar aquí? No, ¿verdad? Por eso todavía se llama gracia. Y por esa gracia todavía yo entiendo, Señor, no fue suficiente con que me perdonaras, no fue suficiente con que me salvaras, no fue suficiente con que me lavaras, no fue suficiente con que me libertaras del pecado, del yugo, y no solo del pecado, sino que también de la potestad de las tinieblas. No fue solo suficiente con eso, sino que aún siendo pecador, tú me sostienes en tu mano, en que aún siendo pecador, tú me guías, aún siendo pecador, tú me usas, aún siendo pecador, tú me escuchas, aún siendo pecador, tú tienes comunión conmigo. Cuando yo entiendo esa gracia, entonces cuando yo puedo adorar a Dios y le puedo decir, aún todavía tienes misericordia de mí. Todavía, Señor, no fue suficiente con lo del principio, sino que aún siendo pecador, todavía me amas, me ayudas, me levantas, me animas, me hablas, me atiendes, me respondes, Señor, aún siendo pecador. Entonces, suficientes razones y motivos para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Esas son las características de un verdadero evangelio. Un verdadero evangelio no es aquel que te hace sentir bueno. Porque el mismo Jesús le dijo a aquel joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios. No es aquel que te hace sentir justo, porque Cristo está, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué me hace sentir santificado, limpio, Señor? Cuando dice la Escritura, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces no tenemos nada de que jactarnos. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es aquel que te da la información y que tengas a Dios como Santa Claus. Que tenga a Dios como los 3 Reyes Magos. Que tenga a Dios como el padrino o la madrina. Bueno, ustedes no sé si vivieron eso, pero antes el padrino o la madrina, cuando alguien, gracias a Dios, yo no tuve ni eso, porque no me bautizaron. Pero se suponía que el padrino o la madrina, en el contexto católico, en caso de ausencia de los padres, ellos respondían como padres. Y para el cumpleaños, la madrina tenía que darle regalo. Y el padrino, ¿a dónde va? Donde mi padrino a traer el barco. O la madrina. Entonces, hermanos, así tenemos a Dios como un padrino que solo cuando lo necesitamos, lo buscamos. Solo cuando esperamos, sabemos que nos toca recibir algo, ahí estamos. Pero no le adoramos. Como los niños esperan a Santa Claus, esperando la bendición del estreno, del 24, del juguete nuevo que van a estrenar. Así muchos esperan la bendición de Dios porque han creído, entonces están esperando el carro, la casa, el bienestar, la nueva vida, la fortuna, sacarse la lotería, tener el premio mayor, muchas cosas, pero no le están adorando por lo que Él es. Entonces, el verdadero evangelio no es el que te enseñe esas cosas. No es que no pueda dártelas Dios. Dios puede dártelas, pero no está comprometido en su evangelio a dártelas. El evangelio trasciende porque las cosas que Dios nos da a la iglesia no están enfocadas en lo terrenal, sino en lo espiritual. Y lo espiritual es eterno. Lo terrenal aquí queda.
Por eso nuestro cuerpo aquí queda, lo espiritual sube. ¿Entendimos eso, hermano? Manifiesta la gracia de Dios. Espero que hayan entendido la gracia de Dios. Para que cuando usted, les voy a repetir esto, yo sé que ya lo he compartido en otras veces, pero nunca está de más por aquellos hermanos que se les olvida, o aquellos que tal vez no estuvieron en la oportunidad que lo compartí. Usted debe sentirse como el pavo real, ¿verdad? Así me decía mi abuela, ahí está viva, pueden irle a preguntar, va a cumplir 100 años. Ustedes los cruces, dice, son como el pavo real, me dice. Como el pavo real, caminan, dice, con el pecho erguido. Y nos decía a los varones, pues, y cuando pasa alguien, sacan su plumaje y se exhiben delante de todos los cruces. Pero cuando se miran las patas secas y corneta, se les apachurra todo. Que así sea la gracia de Dios en nosotros. Que cuando querramos inflarnos, nos acordemos quiénes somos. Y no nos miremos el plumaje real que nos ha dado el Señor, sino miremos quiénes somos verdaderamente, dónde estamos parados, que todavía estamos en la tierra. Ustedes tal vez no tengan las patitas secas y cornetas, pero mire quién realmente es usted, cuál es su naturaleza. Por eso creo que el mensajero, oiga bien, con todo respeto, es mi opinión, y yo así lo he creído porque lo he estudiado y lo he analizado. El aguijón que tenía Pablo es que le recordaba, cuando él se autoexaltaba con el Evangelio, porque esa era parte de su formación. Entonces venía el mensajero, un mensajero el que trae una noticia, a él, y se lo abofeteaba. La palabra abofetear quiere decir lo humillaba, y de la forma que lo humillaba es recordándole quién había sido él. Y él lo dice en otra carta, en varias partes, habiendo sido hoy antes blasfemo, que no soy digno, dice, soy el menor de todos, dice. Entonces, que así nos pase a nosotros, hermano, para que podamos mantenernos en ese nivel que dijo Juan el Bautista. ¿Saben cuál es el nivel que dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿verdad? Entonces no se olviden del pavo real. De seguro, si van a mandar este estudio, Salvador me lo va a decir. Dios bendiga a Salvador y a su esposa Helen. Manifiesta la gracia de Dios y nos hace recordar quiénes somos, cuán miserables somos sin el Señor. No, yo al menos me considero, hermano, y siempre lo he dicho, no me avergüenzo, no me jacto, que lo que yo soy y lo que yo tengo se lo debo al Señor. Lo que yo soy y lo que yo tengo se lo debo al Señor. Hasta mis hijos, mi esposa, mi familia. Cuando yo salgo a predicar, yo le comparto a las personas que ando con mi familia, porque esa ha sido la herencia, la bendición que Dios me ha dado, de ver a mi familia, a mis hijos, a mis nietos crecer en el Evangelio. Entonces, yo les comparto que de igual manera Dios puede hacer con ellos. En Hechos, capítulo 20, versos 32 dice: y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de, ¿qué es el Evangelio? La palabra de su gracia, de su favor, de su amor, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santos. Oiga bien lo que tiene poder la palabra, hermano. A veces nosotros nos quedamos así, creemos que leemos por leer, pero la palabra de Dios tiene poder. El mismo Pablo dijo, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo allá en Hechos capítulo 1, verso 8 creo que es? Hechos capítulo 1, versos 8. Y recibiréis. Ahora les digo, ¿qué era ese poder? ¿Será que era el de Popeye que iban a comer espinaca? ¿Qué era ese poder? ¿Será que iban a ir al gimnasio? ¿En qué consistía ese poder?
¿En qué consistía? ¿Cómo Pedro demostró ese poder? ¿Cómo todos los que estaban ahí reunidos, los 120 aproximadamente, mostraron que tenían el poder de Dios? Pero ¿cómo lo mostraron? Predicando. Dice que en los 120, en Hechos capítulo 2, se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero no es como los que hablan aquí, tartamudean y dicen cosas raras, sino que dice que ellos, los que lo escuchaban del Pontio, de Galacia, de Frigia, según los que salen ahí, los lugares, de todos los lugares donde estaban esparcidos los judíos, dice que ellos escuchaban como aquellos 120 glorificaban a Dios en la lengua en que ellos habían nacido. ¿Cuál era el poder? Predicar la palabra de Dios. Ese era el poder de Dios, predicar la palabra de Dios. Obviamente, para poderla predicar, ¿qué ellos lo que iban a recibir? Al autor, digamos, de la palabra de Dios. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y eso es lo que nos falta a nosotros como iglesia. Tenemos palabra de Dios, pero no tenemos muchas veces la comunión con el autor de la palabra de Dios. Y por eso es que no hace ningún cambio en nuestra vida, no produce ningún efecto en nuestra vida, porque para que aquellos pudieran compungirse de corazón, tenía que estar la presencia del Espíritu Santo ahí. Tenía que estar la presencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo le pregunta a aquellos que eran discípulos de Juan, ¿recibiste el Espíritu Santo? Miren qué importante era. Ni hemos oído que existe un Espíritu Santo. Alguien dirá aquí, ni sé qué cosa es un Espíritu Santo. Lo oigo, me dicen que yo lo tengo, que fui sellado, pero yo no lo miro, ni lo siento, ni lo escucho. Entonces, hermanos, Pablo les dijo, ¿y en qué nombre fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Ah, no, tiene que ser en el de Jesucristo. Dice que cuando fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Creo que eso está en Hechos capítulo 19. Entonces, hermano, ¿de qué les estoy hablando? De que el Evangelio manifiesta la gracia de Dios. Pero no podemos nosotros entender una gracia si no conocemos al que trae ese Evangelio, que es el Espíritu Santo. Y no podemos aplicar esa gracia a nuestra vida si no está el Espíritu Santo entre nosotros. Si está contristado el Espíritu Santo, no puede obrar y aquella palabra no puede producir un efecto en nuestra vida. Porque quien lo va a hacer, producir el efecto, quien lo va a ayudar a cambiar de su forma de pensar, no es el pastor, no es los diáconos, no los hermanos, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que lo hace nacer de nuevo a uno. ¿Por qué? Porque nacemos espiritualmente. Pero ¿cómo podemos nacer de nuevo si no está el Espíritu Santo presente en ese nacimiento? Ok, ya nací de nuevo, está bien, no lo negamos. Pero te quedaste deforme. ¿Por qué? Porque te quedaste niño todo el tiempo, nunca creciste, nunca desarrollaste, nunca maduraste. Todavía eres un bebé. Quiere decir que el Espíritu Santo te da el nuevo nacimiento, pero ahí quedaste. Chiquinano. Deforme. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Cuando hablamos manifiesta la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, la comunión con Dios, el Espíritu de Dios, a pesar de ser lo que somos. Por eso, para que usted pueda vencer en esta vida, jamás va a vencer por su fuerza, jamás va a vencer por sus habilidades, jamás va a vencer por su sabiduría, jamás va a vencer por su astucia. Usted va a vencer los obstáculos, las adversidades, las tentaciones, las pruebas, por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino
¿Cuál es el espíritu? De valor, de amor y dominio. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado mucho. Yo le decía a los hermanos que trajeran temas bastante enfocados a esto, pero ya que lo estamos tocando, vamos a seguir hablando de esto. La necesidad del Espíritu Santo en la vida cotidiana del creyente. Cotidiana, es decir, diaria. Hoy me desperté, hoy necesito a Dios, hoy necesito de su gracia, hoy necesito de su misericordia, hoy necesito de sus bendiciones, pero hoy también necesito de su Espíritu Santo. Yo no puedo decir, mañana voy a hacer esto, mañana o lo dejo reprogramado para los sábados, domingos. Sí. ¿Quién le garantiza que va a estar ese día? Hoy le dio el Señor, hoy aplíquelo. Si ya le da otro día, pues lo vuelve a aplicar el otro día. El conocimiento de la gloria de Dios es por el Evangelio. El conocimiento de la gloria de Dios es por el Evangelio. 2 Corintios 4:4. ¿Alguien me lo lee, hermano? Ya que tienen ahí su Biblia. ¿Alguien lo lee? Hermana Arlen, ¿ya lo tiene? ¿Le duele o no? Hermano, ¿lo tiene? Léalo, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga bien, no le resplandezca ¿qué? La luz ¿de qué? Del Evangelio. ¿De quién? De la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando bajaba el Shekinah, era la presencia de Dios en una nube. Se dice que ahí bajaba Dios. No es que la nube era Dios, sino que Dios usaba esa nube para que el pueblo de Israel no muriera. Porque dice la misma Escritura, no hay hombre que mire a Dios y viva. Eso se lo dijo el Señor a Moisés cuando le pidió ver su gloria. Entonces él bajaba en esa nube, entraba al tabernáculo y ahí hablaba, dice, cara a cara con Moisés, su siervo. Y el pueblo de Israel se tenía que cubrir el rostro. Miren qué tremenda es la gloria de Dios que transformó el rostro de Moisés cuando subió al monte Moisés, y cuando lo miraron bajar, venía resplandeciente como la luz, que la gente tuvo que taparse la vista porque tanto era el resplandor que lo dejaba ciego a ellos, les nublaba la vista. Como que usted se quede viendo más resplandeciente que el sol, porque el sol usted lo puede, pero al rostro de Moisés no lo miraban. Entonces lo que hacía Moisés cuando salía del tabernáculo, se tenía que poner un velo en la cara para que la gente no se afectara su vista, porque él estaba en la presencia de Dios contemplando la gloria de Dios. El Evangelio es el conocimiento de esa gloria. Es el conocimiento de esa gloria. Por eso le decía, ¿cuántas veces, analícese, cuántas veces usted ha experimentado en su corazón que usted ha sentido que ha adorado a Dios, que lo adora, que lo ama, que no quisiera apartarse de aquel lugar por tanto gozo de estar ahí? No es como aquello, y ahora es 5 minutos, me va a dar la tarde, me voy y me levanto, pum, 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 pum. No se trata de eso. Adorar su majestad, adorar su presencia, adorar su comunión, adorar aquel momento que no es un momento de llanto, de queja, de calamidades. Es un momento íntimo donde usted, porque dice que en lo íntimo Dios revela su secreto.
un momento íntimo tan placentero que usted le canta, que usted le adora. No está poniendo queja, no está lamentándose, no está llorando, está adorando. Claro, pueden salir sus lágrimas en la adoración, pueden, pero no se trata que salgan sus lágrimas, sino que se derrame su espíritu delante de la presencia de Dios. Qué tremendo eso, hermano. ¿Alguna vez lo ha experimentado? ¿Por qué no lo hace? Para que entienda lo que enseña el Evangelio. Y Pablo decía, yo oro para que Dios les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Eso lo pueden hallar en Hechos, en Efesios capítulo 1, creo que el verso 18 en adelante. ¿Cuál era la oración de Pablo? Para que sea lleno del conocimiento, conozca la altura, la profundidad. Está hablando de todas las dimensiones de Dios. Esa era la oración de Pablo, que la iglesia conociera todas las dimensiones de Dios. Porque una vez que usted conozca todas las dimensiones de Dios, si nos da Dios la oportunidad de conocer tanta magnificencia, usted va a ser un adorador de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios es por el Evangelio. Miremos el verso 6, ahí en 2 de Corintios, del capítulo 4, el verso 4 al verso 6. Léanlo, por favor. En los cuales les dio de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Siga, hasta el verso 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Miren qué interesante. Dios mandó, Dios dio esa orden. Que el que dio esa orden, que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué dice? ¿Qué iba a resplandecer? La luz. Es el que resplandeció. Le pregunto, ¿ya resplandeció Cristo en su corazón? Ahí lo está dando por un hecho. Es el que resplandeció en nuestros. ¿Puede hacer suya estas palabras? Puede decir, bueno, ya experimenté eso. ¿Para qué resplandeció? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz, en toda la esencia de Jesucristo. Todo lo que encierra Jesucristo. Y por último, leamos ahí donde le estaba diciendo, Efesios capítulo 1, verso 18, dice que él oraba, el verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo los va a dar sabiduría y revelación? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo lo alumbra? Cuando usted lee, analiza, y wow, qué tremendo esto, no había entendido bien esto. Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Señor, dame sabiduría para aplicar tu palabra. Señor, no voy a pasar al otro capítulo sin antes voy a leer y releer esto porque esto está bueno, me interesa, yo no sabía de esto. Que Dios nos va a dar, dice, sabiduría en el conocimiento de Él. Que Dios, dice, ordenó que esa sabiduría resplandeciese en las tinieblas. ¿Y cómo va a resplandecer? Alumbrándome los ojos de mi entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que lo ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria, vuelve a ver de la gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza. Mire que aquí habla palabras muy profundas, muy ricas. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién dice? Para con nosotros también, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está diciendo que el mismo poder, la misma fuerza, la misma unción, el mismo espíritu que trabajó en Cristo es el que trabaja ahora en nosotros. El mismo espíritu que le dio sabiduría a Cristo es el que también nos da sabiduría a nosotros. Pero para eso necesitamos conocer su evangelio. Amén. Hermanos, estas son algunas de las características. Llegamos a la número 5 con la ayuda del Señor. Por ahí quedamos y espero, ¿verdad?, que podamos seguir estudiando esto. Parece que no vamos a poder avanzar mucho. Dios primero, la próxima lo podamos desarrollar un poco más rápido. Pero me interesa que cada uno conozcamos estos aspectos porque realmente necesitamos entender y comprender qué es el Evangelio de Jesucristo. Pongámonos en pie, vamos a orar. Mañana, hermanos, tendremos la reunión. El pastor, los diáconos, hermano Reader y hermano Kenneth. Estaremos aquí aproximadamente a las 5 de la tarde, dijimos, a las 5 dijimos, ¿va? Las 5. Para que organizar, ¿verdad?, algunos planes de trabajo y posteriormente, pues, también estará voy a estar dando la clase a los alumnos del nocturno, primer año. Ya van terminando su primer semestre, ya llevan 2 bimensuales, solo les resta el final ya han hecho capricho, gracias a Dios. Bien, oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos tu nombre, Señor. Grande eres tú y digno de suprema adoración. No dice de una mínima adoración, sino de suprema, lo más excelso, lo más maravilloso, lo más grandioso, lo mejor de lo mejor, Señor, tiene que ser para ti. Lo mejor de lo mejor tiene que ser para ti. Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestras acciones, lo mejor que podamos hacer, Señor, tiene que ser para ti. No te podemos dar migajas, no te podemos dar sobra. No te podemos, Señor, dar lo cojo, lo tuerto, lo enfermo. Queremos darte lo mejor, Señor, porque solo tú eres digno de recibir suprema adoración. Lo mejor, Señor, lo más excelso, mi Dios, es para ti, Padre. Bendito seas, mi Dios, porque tu palabra nos enseña cuán grande eres tú, cuán misericordioso eres tú, cuán generoso eres tú, cuán paciente con cada uno de nosotros. Eres un Dios longano, benigno, pero también eres un Dios justo, verdadero, perfecto en amor y en santidad. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras rebeliones. Perdona, Señor, nuestra falta. Porque indignos somos de pararnos delante de ti. Indignos somos aún, Señor, de proferir palabras delante de ti. De no ser por tu gracia y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Perdidos estaríamos, Señor, en este mundo. Condenados, mi Dios, a una eternidad de condenación, de perdición. Pero es por tu gracia, Señor, que sigue obrando cada día en nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras faltas, nuestras culpas y aún de nuestros pecados. Tú sigues pacientemente obrando en nosotros. Porque tú dijiste que la obra que tú comenzaste, tú la perfeccionarías. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios amado. Gracias por dejarnos un evangelio tan rico, tan precioso, que nos hace ver nuestra vileza y exalta tu grandeza, mi Dios. Nos hace ver, Señor, nuestra miseria y exalta tu riqueza, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios eterno. Llévanos con bien a nuestros hogares, con gozo, con ese gozo que sale expresado ahí en tu palabra. Que no sea un gozo literal, sino que sea un gozo que podamos experimentar, a como había dicho el salmista David, vuélveme el gozo de tu salvación.
Que ese gozo de salvación permanezca en cada uno de nosotros, Señor. Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Amén y amén.